Muy bien. Entonces, muchísimas gracias a todos los que están escuchando esto, a todos los que están viendo esto. Vamos a iniciar con la parte 5 del análisis Despertando al Gigante Interior de Anthony Robbins. Ya en el pasado hemos desarrollado las 4 otras partes que no tienen mucha relación con los capítulos que vamos a avanzar ahora porque Anthony Robbins se para muy bien para poder tener una hilación. Sin embargo, sería bueno que puedan considerar escucharlos o verlos, ya sea en la enciclopedia virtual, que tenemos el aula virtual en nuestra página ahpnl.la, o lo pueden hacer mediante podcast, ya sea en Spotify o iTunes. ¿De acuerdo? Tengo el libro original, este libro ya tiene más de 20 años, por eso sus hojas marrones. Así que con mucha emoción fue uno de los primeros libros que me motivó a estudiar programación de la lingüística, que me motivó a saber de que realmente podemos programar nuestros pensamientos, programar nuestras acciones, que realmente podemos programarnos para tener éxito, pero hay reglas del juego, hay cositas o detalles, por así decirlo, o sistemas o partes de un sistema que debemos aprender si es que queremos programarnos con éxito, porque no solamente se trata de pensamiento positivo o decir las cosas correctas. Para empezar, tendríamos que primero entender cómo funciona nuestro pensamiento, qué nos motiva a hacer las cosas, cuál es el origen de nuestros comportamientos, porque finalmente nuestros comportamientos nos lleva a los resultados que tenemos, ¿no? Entonces, es un buenísimo libro, estoy seguro que si lo has leído, te ha encantado, te ha movido, incluso te ha motivado a que puedas seguir estudiando más coaching, PNL o incluso ahondar más en el desarrollo personal. Porque, como siempre les digo, una vez que ya inicias el desarrollo personal, bien difícil salirse del barco, bien difícil salirse del barco. Así que recuerden esto, bastante importante para que ustedes puedan tener en consideración. Y vamos a explicar la parte 5. Ya hemos analizado libros anteriores como el de Piense y hágase rico de Napoleon Hill desde la perspectiva de PNL, Estructura de la magia 1, Estructura de la magia 2 de Richard Bandler y John Grinder. Hemos hablado de las creencias, identificación de las creencias de Robert Dills. Hemos hablado del libro PNL Transfórmate o Transfórmate. Es un libro dedicado a la conversación hipnótico, al uso de los patrones ericksonianos o hipnóticos, por así decirlo. Así que ya tenemos varios libros analizados que pueden ver en nuestra aula virtual enciclopedia de AHPNL, que la pueden encontrar en www.ahpnl.la o lo pueden escuchar en cualquier podcast de su preferencia. Además, también tenemos algunos avances que los pueden encontrar en nuestras redes sociales de HPNL y de Fayante Ja, ya sea por Facebook, por Instagram o por YouTube. ¿De acuerdo? Entonces, ya para iniciar, vamos a hablar los temas principales del día de hoy, para que ustedes sepan de qué es lo que vamos a hablar el día de hoy. Básicamente vamos a hablar de la magnífica obsesión, crear un futuro convincente, cómo crear un futuro convincente, qué significa realmente tener o crear un futuro convincente. 13, el desafío mental de 10 días. Vamos a hablar de un desafío que habría que considerarlo, que lo puedan tomar ustedes porque es mucho como la dieta mental de los 7 días. Es muy parecido, importante también para poder sentir que a veces cuando dejamos de hablarnos negativamente podemos recuperar mucha energía, no solamente la energía física, sino la mental y la emocional, ¿no? Y también tenemos la influencia definitiva, su sistema maestro, que probablemente sea uno de los capítulos más importantes del libro, porque si definimos el objetivo, ¿qué pasa cuando no lo alcanzamos? Si sabemos qué es lo que queremos o hacemos el trabajo de definir un objetivo o estamos tras un objetivo, ¿qué nos impide alcanzarlo? Así que eso es lo que vamos a hablar el día de hoy en este programa, ¿de acuerdo? Entonces, como ya saben, en el programa voy a ir explicando todo desde la perspectiva de coaching y programación de la lingüística. Vamos a entrar al capítulo 12 del libro, que en realidad es un capítulo en donde ustedes pueden trabajar, ustedes pueden resolver todas las preguntas que propone Anthony Robbins, ¿no? Empezamos con la frase. Nada sucede si primero no ha sido un sueño, no ha habido un sueño, de Carl Sandburg. ¿Qué quiere decir? Todos sabemos de que antes de que podamos haber creado algo, primero tenemos que soñarlo primero, ¿no? Y si no queremos utilizar la palabra de sueño, no queremos entrar en el mundo de los soñadores, tenemos que imaginarlo antes o visualizarlo antes, ¿no? Vamos a explicar un poco de lo que trata este capítulo de la magnífica obsesión, crear un futuro convincente, ¿no? Como dice en el libro, ¿estás dispuesto a volver a ser como un niño y dar rienda suelta a tu imaginación? Creo que esa es una de las mejores preguntas que nos podemos hacer porque a veces existe la cultura en Latinoamérica que cuando nos dicen madurar significa dejar de soñar, ¿no? Entonces, cuando una persona crece y empieza a soñar, le dicen, oye, madura, sé realista, ¿no? Ya no eres un niño nunca. Entonces, no necesariamente esa es una buena creencia que podamos tener, en realidad es una creencia limitante, porque pensar como niño y dejar volar nuestra imaginación es el primer paso para poder tener éxito. Si no,
¿Cómo podríamos alcanzarlo? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿O qué es lo que querríamos crear si no lo imaginamos primero? ¿No? Eso sí habla mucho en las estrategias de creatividad de Walt Disney cuando Robert Dills modela esto y una de las 3 estaciones que tiene es la etapa de soñador. Primero tenemos que soñarlo, primero tenemos que verlo, visualizarlo, ¿de acuerdo? Así que eso es bastante importante. Hay muchas personas que saben lo que deberían hacer en la vida, pero que nunca lo hacen. Ello se debe a que les falta un impulso que solo puede aportarles un futuro convincente. Lo que quiere decir que si no tienes un futuro totalmente convincente y atractivo, es que quizás no tienes la fuerza suficiente como para moverte o no creará la motivación o el fuego suficiente para empezar a moverte hacia lo que quieres, ¿no? Este capítulo constituye su oportunidad para dejarse llevar y soñar al más alto nivel, ¿no? Vamos a ver qué significa eso a medida que vamos avanzando. Primero tenemos que entender que tenemos que tener objetivos gigantes y estos producen una motivación gigante, ¿no? Estoy seguro que eso ya ha pasado en algún momento, ¿no? Yo también cuando estoy definiendo los objetivos y estoy definiendo un objetivo que, esto lo voy a alcanzar fácil, es como que no siento la motivación para hacerlo porque lo considero muy alcanzable, fácil para alcanzarlo, entonces no motiva para que tú puedas retarte y sentirte atraído por ese objetivo, ¿no? Sin embargo, Anthony Robbins nos dice, los objetivos gigantes producen una motivación gigante y quizás es cierto, ¿no? Quizás es cierto. Si no nos sentimos motivados hacia nuestros objetivos, quizás no son lo suficientemente gigantes para nosotros, ¿no? Es algo que tenemos que considerar. Como lo dice en alguna frase que le responde una persona, Anthony Robbins, no eres perezoso, solo tienes objetivos impotentes. Y lo que se refiere, solo tienes objetivos aburridos, objetivos fáciles de alcanzar, ¿no? Objetivos que no presentan para ti ningún reto y es por tanto que el factor aspiración, el factor que enciende la motivación no va a estar presente, ¿no? Entonces, es importante tenerlo en cuenta. La pregunta es, ¿qué tan grande tiene que ser el objetivo? Y hasta dónde lo podríamos definir, ¿no? Porque ahí ya tiene que ver otro ajuste, otra calibración que tenemos que hacer, ¿no? Porque hay personas que definen objetivos gigantescos y solamente por la saturación mental de pensar todo lo que tienen que hacer para llegar ahí, también pierden la motivación, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta de que no solamente es tener objetivos gigantes para sentirte atraído para eso, sino que hay una calibración que tenemos que tener que es gigante para cada uno de nosotros. ¿De acuerdo? No porque alguien más alcanzó algo no significa que eso sea gigante para nosotros o no sea gigante para nosotros. Tenemos que siempre aterrizarlo en el dónde estamos ahora. No es un capítulo de mi libro completo porque es importante que aterricemos eso. Los objetivos le llevan más allá de sus límites hacia un mundo de poder ilimitado. Y eso es cierto, porque si te colocas un objetivo gigante, entonces de cierta forma vas a sentir como que un poco de inseguridad o de incertidumbre de que si lo alcanzas o no. Y eso es bueno, porque eso quiere decir que estás sobrepasando tus límites y a medida que avanzas a tus objetivos y lo alcanzas, estás sobrepasando los límites que pensabas que tenías, ¿no? Así que es importante considerar eso. Como dice Donald Curtis, somos lo que somos porque primero lo hemos imaginado. Somos lo que somos porque primero lo hemos imaginado. Entonces, ¿cómo convertir lo invisible en lo visible? Sí, explica un montón de ejemplos, pero acá hay una frase clave, ¿no? Alguien tuvo que haber creado, no habla de la tecnología, los discos láser, las impresoras, las computadoras. Alguien tuvo que crearlos y para que eso sucediera, alguien tuvo que imaginarlos con claridad primero. Esto es bastante importante porque incluso cuando hablamos del factor imaginación, el factor visualización, hay creencias como les dije anteriormente. Madurar significa ser realista y por eso evitas imaginar o visualizar o soñar, ese puede ser un error. Hay otros errores también muy comunes en donde piensan de que solo las personas creativas, lo que significa ser una persona creativa, es una persona que puede visualizar o crear, lo cual no es cierto. Todos nosotros tenemos el factor creativo, todos nosotros podemos imaginar, todos nosotros podemos visualizar. Ahora, la visualización y la imaginación es un músculo, se practica y se entrena. Como siempre les digo en los entrenamientos, cuando entramos a la parte de hipnosis, la hipnosis es uno de los mejores entrenamientos que entrena a tu cerebro, a tu mente inconsciente a poder imaginar o visualizar, le enseña a tu mente a enfocar o focalizar tu atención en un solo punto y eso es parte de la visualización. Así que la imaginación siempre tiene que ser entrenada. No existe, o sea, en otras palabras, hay personas que tienen una tendencia a ser más creativos, eso es cierto,
lo tienen como talento o simplemente están cableados de esa forma. Eso no quiere decir que todos nosotros no podamos visualizar o crear o imaginar lo que queremos alcanzar, ¿de acuerdo? Punto importantísimo que hay que tener en cuenta. Segundo, ¿por qué no todo el mundo establece objetivos entonces, no? Es posible que ahora mismo estés pensando, bueno, todo esto suena muy inspirador, pero sin lugar a dudas, establecer objetivos no significa que se alcance. No puede estar más en desacuerdo con usted, dice Anthony Robbins. Todo establecimiento de un objetivo debe verse inmediatamente seguido por el desarrollo de un plan y por el acto de emprender una acción a gran escala y consistente que lleve a su realización, ¿no? Entonces, no solamente es plantearse o imaginarse el objetivo o definir el objetivo y luego imaginarlo, sino que también es tomar acción consecuente hacia eso que queremos, ¿de acuerdo? Si no, ¿cómo lo podríamos hacer realidad, no? Ahora, entre ese puente entre lo que imaginamos el objetivo y tomar acción, nos habla de que si el objetivo es lo suficientemente grande y tienes claridad de lo que quieres, entonces vas a tener la fuerza o la motivación o ese fuego interno para poder tomar acción, ¿no? Entonces, también el saber definir objetivos es un arte, porque si los logras definir de esa manera, una vez que los defines y tu mente inconsciente está alineada hacia eso, tú vas y lo consigues, no tomas acción hacia eso. Así que eso es bastante importante tener en cuenta. Algo que resalto también en mi libro como 3 capítulos. Luego Anthony Robbins te propone simplemente comparar entre 5 años cómo estás ahora, cómo has avanzado en los contextos mentales, físicos, de relaciones, de tus ambientes de vida social, que es bueno que lo puedas comparar porque a veces solamente darnos cuenta de que hemos crecido es importante. De cuánto hemos crecido es importante, porque a veces uno pierde la conciencia de todo lo que aprendió, creció, todo lo que pasó y alcanzó en el pasado, lo cual puede ser un buen factor de motivación si es que no ponemos a hacer, ¿no? David Goggins es una de las personas que normalmente tiene una estrategia que se le llama cookie jar, ¿no? Que es como tener una bandeja o como digamos, como un pocillo en donde coloca todos los logros. Entonces, cada vez que piensa que no puede lograr algo, que algo es inalcanzable, accede a la cookie jar, a una tarjetita, lee y dice, oye, tú alcanzaste eso, así que si pudiste haber hecho esto, puedes hacer lo otro, ¿no? Así que son buenas estrategias de coaching que utilizan mucho para poder recuperar recursos del pasado, de un logro del pasado, ¿no? Si lo queremos expresar en PNL. Ahora, nos dice, la clave para alcanzar objetivos. Cuando establece un objetivo, se ha comprometido con Kanye, ¿no? Ha reconocido la necesidad que sentimos todos los seres humanos de mejorar la forma constante e interminable. Hay poder en la presión que ejerce la insatisfacción. Te vuelvo a repetir eso. Hay poder en la presión que ejerce la insatisfacción, en la tensión de la incomodidad temporal. Esa es la clase de dolor que desea usted en la vida, la clase de dolor que transforma inmediatamente en acciones nuevas y positivas. Si queremos utilizar el mismo lenguaje en el libro de Anthony Robbins, motivarte por dolor también es bueno porque a veces cuando te sientes incómodo, insatisfecho, estás motivado para conseguir algo más, ¿no? Si lo mencionamos en términos de PNL, podríamos hablar de motivarte por miedo o motivarte por away from o valores que no te sientes cómodos que sucedan en tu contexto, entonces tú te quieres alejar de eso, ¿no? Son los famosos valores away from. A esta clase de presión la denomino eustrés y puede ser una fuerza impulsora y positiva que le empuje hacia adelante y para aumentar constantemente la calidad de vida, tanto en sí como para todos aquellos con los que tenga privilegio en entrar en contacto. Esto es importantísimo porque en realidad, si te pones a pensar, la mayor parte de tus objetivos que has logrado ha sido más motivado por dolor que por placer. Te sentías incómodo, insatisfecho, frustrado, confundido, no te gustaba en dónde estabas, no te gustaba lo que tenías, no te gustaba lo que estabas sintiendo y decidiste tomar acción y alcanzar algo diferente, ¿no? Entonces, la mayoría, más del 90% de nuestros objetivos justamente nacen motivados por esa sensación de dolor, ¿de acuerdo? De insatisfacción. Entonces, y es bueno que nosotros lo podamos aprovechar porque en PNL tenemos algo que se llama instalación o se llama estrategias. Y hay que ser bien sabios e inteligentes para manejar las estrategias, porque no porque quiera decir que es una emoción negativa, no quiere decir que sea malo. A veces las emociones negativas nos ayudan a poder tener la motivación suficientemente para cambiar, ¿no? ¿Cuántas personas después de la pandemia han salido a correr, han salido a buscar más salud? ¿Cuántas personas con todo esto del COVID y con la intención de querer tener más salud han dejado de comer comida chatarra, han dejado de comer azúcar, han salido a respirar, a tener hábitos más saludables? Son personas que han sido motivadas por dolor.
y la intención sigue siendo positiva, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta siempre eso porque a veces la psicología positiva transgrede estos términos y en realidad no. En estrategias podemos utilizar emociones negativas como factores de nuestra motivación, salvo que sea un paralizante. Cuando es un paralizante ya tenemos que liberar con Timeline Therapy, ¿no? Luego, fracasar en el logro de su objetivo puede significar alcanzar sus verdaderos objetivos. Y eso es importante en ambos sentidos, como lo dice Anthony Robbins con la historia que comenta. Fracasar en el logro de tu objetivo puede significar alcanzar sus verdaderos objetivos. Sabemos de que no existe fracaso, solo resultados, ¿no? Es una presuposición de PNL. Sabemos de que no existen fracasos, solo feedback o retroalimentación. Entonces, esto tiene dos sentidos y dos formas de interpretar. Primero, si no alcanzas tu objetivo es que no tienes la estrategia correcta, que no has aplicado la estrategia correcta para alcanzarlo. Punto, sencillo. No significa que has fracasado, no significa que es el fin del mundo, simplemente es eso. Tu estrategia no es la adecuada, ajusta, ten agudeza sensorial, calibra qué funciona, qué no funciona, cambia tu estrategia, obtén tu objetivo. ¿De acuerdo? Eso lo sabemos todos, se lo vengo explicando varios capítulos, varios programas y en varios entrenamientos también, ¿no? Listo, hasta ahí está claro. La otra forma de pensar sobre esto es importante también porque no necesariamente los objetivos que nos planteamos al inicio tienen que ser los objetivos que deseamos alcanzar. Por tanto, si en algún momento encontramos de que ese objetivo en el que no estoy teniendo los resultados, en que, entre comillas, estoy fracasando, quizás no sea el objetivo que realmente quieres tú. ¿De acuerdo? Y quizás deberías cambiar de objetivo. Porque quizás lo definiste basado en tus papás, basado en la cultura, basado en lo que las otras personas esperan que tú alcances, pero no fue algo que tú realmente querías, ¿no? En PNL tenemos esto como claves de resultados alcanzables para que los objetivos sean reales y congruentes para ti. Así que invitamos a las personas a pasar por un pequeño filtro para saber, ¿eso es lo que realmente quieres o lo haces porque alguien más te lo pidió? ¿Está motivado o automotivado por ti o por alguien más, ¿no? Entonces, es importante tener esta partecita en cuenta porque las dos partes son importantes. Las dos partes son importantes, ¿sí? Y por eso es de que cuando uno, digamos, sé perseverante y sé constante en tu objetivo, es cierto. Y también es cierto de que si ese objetivo no es real para ti, congruente, también tienes que dejarlo de hacer. No tiene nada que ver que no seas perseverante. Simplemente si no es tu objetivo, cambia de objetivo y sigue avanzando, ¿no? Por eso es de que en muchas técnicas o en muchas filosofías que les comento siempre hay que ser perseverante, pero hay que ser un perseverante inteligente, ¿no? Si hay que cambiar algo, hay que cambiar. Si hay que cambiar de objetivo, hay que cambiarlo, entonces, ¿no? Entonces, eso es importante. La clave para alcanzar objetivos. ¿Quiere esto decir que si persigue sus objetivos y encuentra con el fracaso y la frustración inicial, debe seguir su camino y hacer alguna otra cosa? Desde luego que no. Nadie alcanzó jamás un objetivo limitándose a sentirse interesado por conseguirlo. Uno tiene que realmente comprometerse. Y creo que el compromiso es bastante obvio que todos nosotros necesitamos. Ahora nos dice, libera el poder de su sistema reticular activador para alcanzar sus objetivos, ¿sí? El sistema reticular activado es este mecanismo que nosotros tenemos para poder generar los filtros y que finalmente generan nuestra percepción. En el modelo de comunicación de programación neurolingüística esto lo explico como simplemente filtros. Filtros que hacen que nosotros tengamos una percepción diferente a lo de las demás personas, basado en qué? Creencias, valores, vivencias del pasado, metaprogramas, emociones negativas, etcétera, etcétera, ¿no? Que son origen de la distorsión, eliminación y generalización que hace nuestra mente inconsciente, que todos hacemos, por cierto, ¿no? Entonces, es importante que lo podamos tener en cuenta. Es un término un poco más científico, pero es lo mismo que los filtros. Entonces, como dice, ¿no? ¿Qué es esa percepción aparentemente extrasensorial que tienen para percibir todo aquello que se relacione con su objetivo o que pueden utilizar para alcanzar los deseos de su corazón? Es justamente los filtros, ¿no? ¿Qué define nuestra percepción? ¿Por qué las personas tienen percepciones diferentes? Y es bien improbable de que podamos decir que dos personas tengan la percepción diferente. Quizás puedan tener los valores, la jerarquía, o puedan tener un punto de vista similar, pero no necesariamente ha sido formado por por el mismo sistema reticular activado o por los mismos filtros o creencias, ¿de acuerdo? Sin embargo, lo que ofrece la programación neurolingüística es que podamos modelar eso si es que nos gustan los resultados de esa persona que estamos alcanzando.